buenos días, mis hermanos. Buenos días, Manuel Elber, gusto hermano saludarle. Juan, buenos días. Igualmente, Iniciamos con una oración, poniéndonos en las manos de nuestro Dios, a fin de que podamos contar con su bendición, sería muy bueno. ¿sí? Entonces, tenga la bondad, hermano Elber, nos dirige. Ok, hermanos, tomemos la mejor posición. Vamos a orar. Oremos, amantísimo y buen Dios, gracias Señor te damos en esta mañana porque nos permites llegar a muchos lugares a través de este medio, de este ministerio dedicado a ti, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija, que cada concepto expuesto en esta plataforma, cada principio que se pueda transmitir a través de este medio puedan llegar a los corazones que necesitan de estas verdades y fortalecimiento de nuestra vida espiritual. En tus manos, Señor, nos entregamos para que seas tú tomando el control de los sistemas, que seas tú, Señor, dirigiéndonos. Gracias porque nos escuchas, Padre Santo, en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Estamos muy agradecidos de que nuestro Dios nos regale esta oportunidad maravillosa. Ya hemos pedido su bendición y sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ahora sí, hermano Elber, entonces vamos a presentar a nuestros expositores. Ok, empezaríamos hoy entonces con el hermano Óscar Alberto Moreno. Sí, señor. Sería nuestro primer expositor. ¿Cuál sería el tema central de él, hermano Juan? Gracias, hermano Elber. Sí, nuestro hermano Óscar va a presentar es quizás el periodo más largo de todos los, porque hemos dividido el tiempo del fin en 4 grandes periodos proféticos. Bueno, aquí los tenemos. Gracias, hermana Sandrita. Bueno, entonces tenemos 4 grandes eventos proféticos del tiempo del fin. El primero se titula Principio de Dolores, que es el que está a cargo de nuestro hermano Óscar Alberto Moreno. Y dice allí que tiene comienzo del tiempo del fin. Además, nuestro hermano Óscar nos va a presentar, digamos, en sí todo el periodo profético, desde cuándo comienza hasta cuándo termina. Y ahí tenemos una descripción de todos los eventos que están dentro de este gran periodo profético. Así que él es nuestro hermano Óscar Alberto Moreno. ¿Quién sería el siguiente? Y saludamos a nuestro hermano Óscar en esta mañana. Le damos la bienvenida. Nuestro hermano Edwin Celis, ¿no? Correcto, sí, señor. Edwin Muy bien. Celis. Nuestro hermano Edwin Celis, él es misionero, un joven misionero evangelista. Él es el director misionero de la Fundación Jóvenes Sembrando Esperanza, que se encuentra en la ciudad de Ocaña. Está casado con Cecia Salcedo y realizan su ministerio allí en Ocaña, norte de Santander. Y bueno, personalmente quiero decirles que fue uno de mis estudiantes allí en Ocaña, en la escuela que tuvimos allí hace algunos años, y para mí siempre es motivo de gratitud a Dios por haber tenido la oportunidad de compartir con él algunas experiencias, y el Señor actualmente le usa de una manera muy especial. Buenos días, hermano Edwin, gusto saludarle. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto, es una alegría poder acompañarles en este seminario. Muchas gracias damos al Señor por esta oportunidad y a ustedes por la invitación. Bien. Hermano Elber, ¿quién seguiría? Entonces tenemos César Fagua. César Fagua. César Sí, Fagua. muy bien. Bueno, el pastor César Fagua es oriundo de la ciudad de Tunja, capital de Boyacá. Tuvo comienzos sociales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Allí conoció el Evangelio y posteriormente tomó la decisión de ir a la Universidad Adventista de Colombia en Medellín, cursó teología, sirvió en la causa del Señor
especialmente en la Asociación del Alto Magdalena por varios años. Actualmente está jubilado, pensionado, vive en la ciudad de Barbosa, allí en su lugar de retiro en la vereda del Amarillo. Así que me place mucho en esta mañana saludar al pastor César Pagüe y le damos la bienvenida. Bueno, aprovechemos el tiempo, entonces hagamos la presentación del siguiente expositor, que sería alguien que casi no conocemos aquí en el Grupo Los Redimidos. Es justamente el pastor Deiner Agüelo, a quien le damos también la bienvenida en esta mañana. Muchas gracias, mi hermano César, profe Juan, y a cada Pastor uno de César. ustedes. El Señor les bendiga. Muchas gracias por hacerme parte de este podcast, de esta mesa de estudio, y esperamos, por la gracia del Señor, ser altamente bendecidos sin duda alguna. Hemos estado anhelando este momento y todos en esta hora, como les he dicho, entramos con la fe de un aprendiz, con los pies descalzos. Amén. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, pastor, por recordarnos este aspecto de la vida del servicio apostólico, misionero, discipulado, que es entrar en la presencia del Señor con los pies descalzos. Sí, Señor, porque vamos a abordar temas muy importantes, temas trascendentales para nuestra experiencia cristiana, ya que se trata de hacer un estudio cuidadoso, un estudio detallado de los eventos que nos separan del regreso de nuestro Salvador. Bien, quisiera saber, ya saludamos a nuestro hermano Óscar Alberto Moreno, pero no sé, hermana Sandrita, si esté conectado. Si ya es, bueno, Sí. tenemos Pastor César Pagua, buenos días, gusto saludarle. Se le cerró el micrófono, pastor, se le cerró el micrófono. Déjalo, déjalo abrirlo. Mucho gusto en saludarles, me alegra mucho porque tenía un problema aquí con el micrófono, porque estoy en casa del hijo, no estoy en mi computador y por eso estamos acá. Pero bien, contento para todos, un gusto. Bueno, pastor César, muchísimas gracias, nos alegra mucho que ya esté con nosotros, lo cual nos hace muy, muy felices. Allí me gustaría hacer un recuento por beneficio de nuestros oyentes, justamente expositor por expositor con el tema correspondiente de cada uno y de esta manera dejar en la mente de nuestros oyentes justamente la temática. Entonces tenemos en primer lugar al hermano Óscar Alberto Moreno. Con el tema Principio de Dolores, ese es el tema de él. ¿Cuántos días estaría él en la exposición, hermano Juan? Los 3 primeros días, así que él estaría con nosotros el día de hoy, mañana y el sábado. Ok, segundo expositor entonces sería el hermano Edwin Celis. ¿Cuál sería el tema de él, hermano Juan? Paz y seguridad. Este tema es especial, así que están todos invitados para que estemos muy pendientes de la continuación. Ok, posteriormente entonces tenemos al pastor Fagua. ¿Cuál sería el tema de él? Pastor César Fagua, el tema de él sería el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. Ok, mis hermanos, escuchen los títulos para que ustedes sepan y nos concentremos justamente en estos aspectos. El pequeño tiempo de angustia. Ok, y por último tenemos al pastor Deiner, quien nos tendría entonces, el tema de él sería ¿cuál? El tema del pastor Deiner Agüelo va desde el cierre de la gracia hasta el regreso de nuestro Salvador, la gran tribulación. Ok, hermano, como pueden ver, los temas, hermanos, son temas donde vamos a nadar un poquito agüitas profundas. Tomen nota justamente de los detalles que cada expositor va a tener. Si aparece una duda, sencillamente, hermano, escríbala allí en sus notas y transfiérala al chat para que entonces podamos en algún momento de la programación darle aclaración a su pregunta. Hermano Oscar, el Señor le acompañe, el Señor le bendiga y el Espíritu del Señor nos guíe en su presentación. Buenos días, hermanos. Es un privilegio muy grande el poder estar en esta ocasión teniendo estos temas tan importantes. Sí,
me ha correspondido la parte de principio de dolores, y por eso vamos a irnos a un contexto primero de por qué nosotros creemos ser el pueblo que tiene la verdad presente para este tiempo, y vamos a analizar una profecía que es la que nos identifica, nos muestra que realmente somos el pueblo de Dios con un mensaje especial. Así de que vamos a mirar en la cual esto nos muestra que hay un conflicto cósmico, que toda esta situación que se nos está presentando es porque hay una situación de muchos años atrás, y hay la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, yo quisiera que miráramos la primera cita en Primera de Crónicas 12:32. Es algo que nos debe identificar a nosotros como pueblo de Dios. Y en Primera de Crónicas 12:32 se nos está hablando de una tribu, la tribu de Isaacar, y en esa tribu habían 200 personas que tenían una característica que es la que tenemos que tener nosotros, no solamente los 4 panelistas, sino todos los que estamos aquí preparándonos y para la venida del Señor. Entonces, en Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 entendidos, 200 principales entendidos en los tiempos, que es muy importante eso, ¿no? Por eso estamos estudiando, que tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y dice otra cosa importante ese versículo: y que sabían lo que Israel debería de hacer. Eso es lo que pretendemos nosotros, saber qué es lo que como pueblo de Dios tenemos que hacer en ese momento. Y algo más importante, y cuyos órdenes seguían todos sus hermanos. Entonces, que podamos hablar nosotros con autoridad. Bien, entonces, partiendo desde ese principio, que todos tenemos una responsabilidad, el saber en qué tiempo estamos, y por eso está programada estos 15 días, 12 días de conferencias, para que conozcamos en qué tiempo estamos y la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a conocer el tiempo y darlo a conocer al pueblo. Entonces, en Daniel, el capítulo 8, ahí empieza el inicio, Daniel 8, versículos 13 y 14. Ahí vemos que no solamente nosotros estamos aquí como pueblo pensando en la situación de qué está pasando, sino en Daniel 8:13 nosotros vemos algo que me llama mucho la atención, la cual es que el cielo está interesado, los ángeles están inmiscuidos en lo que está sucediendo. Y por eso aquí vemos una conversación entre 2 ángeles, ¿sí? Y uno está angustiado porque el pueblo de Dios está esclavo, ya habían 10 tribus habían desaparecido, quedaban 2 tribus, Daniel está esclavo, ya se van a cumplir los 70 años, y hasta cuándo, dice Daniel 8:13, un ángel le pregunta al otro, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar en esta situación y va a estar el pueblo? Y entonces una respuesta que es maravillosa para nosotros, pero para
Daniel le cayó muy mal. Dice, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Daniel estaba estudiando sobre los 70 años que habían sido profetizados, que iban a estar en esclavitud en Babilonia, ya se iban a cumplir. Él está preocupado, angustiado, pero el ángel ya no le dice que son solamente 70 años, sino él entiende que hay 2300 años más. Entonces él se angustia, cae enfermo, no entiende la situación, entonces se deprime, empieza a orar, a investigar la Biblia, las profecías, y pasa un tiempo después, cuando en Daniel 9, el Señor le manda a un ángel, hay una oración hermosa, ¿sí? Y el Señor le dice, vaya, explíquele a Daniel qué es lo que está pasando. Entonces aquí hay un punto interesante. El cielo está interesado, los ángeles todos están incluidos en esta situación. Y entonces se le da la explicación qué es lo que pasa. Y le dice en Daniel 9, del 23 al 27, está la explicación de esa profecía de los 2300 días. Y se le dice que aunque él está esclavo ahí, se le iba a dar permiso al pueblo para que fuera a edificar el templo que estaba destruido, la ciudad que estaba destruido, y también que se le iba a dar una oportunidad al pueblo de Israel para que volviera a hacer la tarea que se le había encargado, que es la de predicar el evangelio. Por eso entonces a Daniel se le dice, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Hermanos, si recordemos que Pedro le pregunta al Señor Jesús, bueno, Señor, ¿hasta cuánto tiempo debemos perdonar? ¿3 veces o máximo 7? Y el Señor le dice 70 veces 7. Y aquí en Daniel, el Señor le está mostrando que le dio la oportunidad y el 70 veces 7. 7 por 7, 49. Pero según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, día por año, que es el método que nosotros utilizamos para estudiar las profecías, el método historicista y el método día por año. Daniel lo entendió, que era día por año, por eso se angustia. Hubieran sido 3 años y medio, días literales, no se hubiera angustiado. Pero él sabía que era mucho tiempo. Entonces, hay algo que me llama la atención y quiero hacer énfasis acá, es que dice, habrán 7 semanas para que el santuario sea edificado y la ciudad. Y aquí hay algo interesante, hermanos, que muchas veces cuando estudiamos esta profecía, pasamos por alto. Es que el Señor le dijo, van a ver desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas para que aparezca el Mesías. Y aquí hay algo interesante. En Daniel se le muestra esa lucha tan terrible que está teniendo Gabriel, que es uno de los principales ángeles que está ahí enfrente, que el enemigo está trabajando para que ese edicto, ese decreto no se dé, para que el pueblo pueda restaurarse, porque no quería que el Mesías príncipe viniera. Entonces iba a impedir
ese decreto, pero Dios tiene todo bajo control. Dios tiene en las fechas exactas, el día, la hora, el mes, y por eso les dice, mire, van a haber 7 semanas durante, o sea, 49 años, se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir la ciudad, pero va a ser en tiempos angustiosos. Y si nosotros miramos Esdras y Nehemías, vemos cómo fue tan terrible. Así es de que el decreto se dio porque dice Gabriel, le dice a Daniel, yo estuve luchando contra el rey de Persia, pero algo maravilloso para nosotros, hermanos, que la lucha era tan grande contra el enemigo que estaba ahí detrás, que el mismo Miguel, que es Jesús, vino él personalmente, antes de hacerse hombre, él vino, ahí dice, vino Miguel, que es Jesús, y le hizo frente al enemigo y fue derrotado. A veces nosotros sentimos que como que la situación está muy difícil, vemos la situación del país y vemos una enfermedad y bueno, ¿yo cuándo voy a salir de esto? El enemigo está, y como que Dios no está haciendo nada, como que Dios está ignorando. Pero esta situación nos muestra que Dios está al frente y si necesita venir personalmente, lo hace. Así lo hizo. Pero también vamos a la otra parte de esa profecía que decía que después de las 62 semanas iba a venir el Mesías. Vamos a imaginarnos, la mayoría de nosotros conocemos esa gráfica, conocemos esto, apenas estamos haciendo un abreboca, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en la situación, es de que cuando se cumplieron las 7 semanas y 62 semanas, llegó el Mesías. Ese Mesías era Jesús. En esa semana perfecta vino Jesús y cumplió. Hoy las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes y los judíos dicen que esa última semana no se cumplió en Jesús, sino la están esperando y la están acomodando. Por eso están haciendo un santuario y están trabajando para que venga el Mesías. Pero algo que me llama la atención, y ojo hermano, si tenemos amigos judíos, ortodoxos y personas que no son mesiánicas, he sabido de personas que se han convertido por esta explicación de Daniel 9, donde dice que el Mesías vendría antes de que la ciudad y el templo fueran destruidos. Antes de que eso sucediera, tenía que venir el Mesías. Y Jesús vino. Y en el año 70, el Mesías, que tuvo misericordia y piedad para con esas personas, el castigo fue trasladado hasta el año 70. En el año 34 se terminó el tiempo de gracia para el pueblo de Israel. Hermanos, y a partir del año 34, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo. Israel no es la tierra bendita y divina. Sabemos lo que hizo con Jesús. Sabemos lo que hizo con los cristianos. Y por eso en el año 70 fue destruida Jerusalén y el santuario. Y el Señor Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Y no estaba hablando de la segunda venida. Estaba hablando antes de que eso sucediera, de que el templo y en el año 70 iba a venir el Mesías, no después, la profecía de Daniel, solamente que a los judíos se les tiene prohibido estudiar esta profecía, porque muestran realmente quién es el Mesías y que antes de que sucediera eso, debería venir el Mesías. Por eso esto es muy importante que nosotros tengamos en claro eso, porque nos muestra hasta dónde nos lleva esa profecía. No solamente señalaba el inicio, que fue en el año 457,
también la venida, la encarnación del Mesías y el ungimiento en el año 27, a la mitad de la semana, en el año 31, iba a dar su vida por nosotros, y en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, se terminó el tiempo de gracia para los judíos, y gracias a eso hoy nosotros podemos estar hablando y predicando, porque el evangelio ya no es para los judíos, ya la tarea no es para ellos, sino para nosotros los gentiles. Pero así como se cumplió la primera venida y todo exactamente, también la profecía eran 2300 días. Y ahí llegamos desde el año 457, llegamos a 1844, donde dice que se le iba a juzgar a ese enemigo, a ese poder que había estado persiguiendo durante tanto tiempo al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios sufra y sufra. ¿Y qué pasa con Dios? Entonces dice que en 1844 se iba a hacer un juicio donde se iba a analizar y realmente se iba a comprobar que hay un enemigo, hay un poder que ha estado persiguiendo al pueblo de los santos y que va a ser castigado ese poder, y que ese juicio que muchas veces le tenemos temor va a ser dado en favor de nosotros. Entonces, esta buena noticia, Jesús va a recibir, como dice Daniel, el juez se sentó, los libros fueron abiertos y empieza el juicio a favor de los santos y en contra de ese poder que ha estado destruyéndonos, acabándonos por tanto tiempo. Por eso llegamos a este momento. Nosotros, 1844 es una fecha muy importante para nosotros. Hay personas dentro casi de la misma iglesia, líderes como Den Bonfort, diciendo que no, que todo se realizó, y la mayoría de las iglesias evangélicas, en la cruz. Pero el misterio de redención no terminó allí, es progresivo, y en 1844 el Señor Jesús entró a otra fase. Para terminar, y para poder entrar en algunas preguntas y todo, tenemos que tener en claro que el Señor Jesús tiene 3 categorías: profeta, sacerdote y rey. Cuando vino a la tierra, vino como profeta. Dice, no podía ser sacerdote, dice Hebreos 8. Subió al cielo, empezó como sacerdote, como su sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero en 1844, que es lo que vamos a ver ya en la próxima, empezó a recibir el reino. Entonces, las buenas noticias es que estamos viviendo en un tiempo muy especial, en un tiempo donde se está haciendo un juicio, y ese juicio vamos a ser liberados nosotros. Gracias, porque tenemos un abogado que está de nuestra parte y un juez que es el mismo abogado que está a favor de nosotros. Entonces, esa sería la introducción y el contexto para entrar ya entonces en el tiempo del fin, que ya mañana vamos a explicar entonces cuándo comienza el tiempo del fin, por qué comienza en ese tiempo y qué acontecimientos, y después vamos a ver las bodas del Cordero, que es muy importante para nosotros y a lo que estamos preparándonos para la cena de las bodas, que lo vamos a ver, el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, vamos a ver más adelante. Entonces, voy a darle paso, no sé el tiempo ya, a los panelistas. ¿Qué inquietud, qué preguntas o qué aportes con respecto a lo que yo he dicho tienen? Así es de que, hermanos, gracias por haberme permitido esta oportunidad. Espero que podamos seguir hilando. El tiempo es muy corto para poder
expandirnos, esto sería para mucho más cosas, pero son abrebocas, son punticos donde se crean inquietudes para que sigamos investigando. Hermano Oscar, la verdad es que le he seguido aquí minuto a minuto y paso a paso su exponencia, y la verdad estoy agradecido de que haya sido usted la persona para empezar. Déjeme decirle de verdad que estoy profundamente conmovido por la forma como nos ha compartido ese contexto histórico de el gran evento Principio de Dolores, que va desde 1844, ¿correcto? 1798. Muy bien, desde 1798 y va hasta cuando empiece el siguiente, hasta la Segunda Venida, pero en lo que respecta a nuestra presentación, entonces este gran evento que tú nos estás compartiendo iría hasta la promulgación de la ley dominical, que estará a cargo de nuestro hermano Edwin Celis. Muchas gracias, la verdad ha sido maravilloso, hemos sido muy bien ilustrados con respecto a todo ese contexto histórico de todo lo que sucedió para que finalmente se iniciara el tiempo del fin en el cual precisamente nosotros ya nos encontramos, y en ese primer gran evento que es Principio de Dolores. Yo tengo varias preguntas y aportes, pero quisiera primero darle la oportunidad, hermano Elber, a nuestros expositores, que cualquier pregunta, cualquier aporte que tengan pueden, digamos, hacerlo. Con seguridad que hay algún comentario, así que a nuestros panelistas quisiéramos ver, ejemplo, el pastor Daniel, el pastor Fagua, si hay algún aporte. Sí, yo tengo es solo una reiteración o hacer énfasis en lo que el hermano Oscar dijo, que me pareció increíble de toda su exposición. A mí me pareció tan relevante poner, vamos a decir, sobre el tapete esa frase que él mencionó: el cielo entero está dispuesto, no nos ha dejado solos. Si es posible, manda al generalísimo del universo, mandaría al ángel más encumbrado para que entendamos un asunto que no entendemos. Y si aún así ese ángel todavía no es capaz de descifrar o de escribir esas escenas, o vamos a decir, descubrir lo que está detrás de los asuntos proféticos, el mismo Dios del universo bajará a Miguel, si es necesario, para explicar esos asuntos tan relevantes para la iglesia cristiana y para nosotros como pueblo del tiempo del fin. Así que me parece importantísimo como que enfatizar ese aspecto. Muchas gracias, eso es todo lo que quería decir. Gracias, Pastor César, y me llama también la atención, y le agradecemos que se mantenga en la cámara, Pastor César. Nos gusta verlo. Me parece muy interesante el contraste, la forma como lo presentó, porque fue un contraste muy interesante, porque entonces él nos decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se hará justicia? ¿Hasta cuándo seguiremos en esta experiencia tan dolorosa, de verdad, de ver a un poder ejerciendo dominio sobre los santos, porque le fue dado quebrantarlos y perseguirlos? Y entonces dice, pareciera como si Dios se hubiera olvidado. Y entonces viene la respuesta donde él manda al mismo generalísimo del cielo, viene el mismo generalísimo del cielo personalmente a atender el asunto, y esto nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción saber que Dios está verdaderamente al control y que no nos ha dejado solos y que está absolutamente pendiente de todos los asuntos del pueblo de Dios. Bien, ¿algún otro panelista? Recordemos, quiero recordarle a nuestros panelistas que pueden levantar su mano para hacer su intervención. Edwin, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Mi aporte tiene que ver con, al estudiar las profecías encontramos que hay dos grandes niveles de cumplimiento, de desarrollo profético. El primer nivel es lo que tiene que ver con el reino de Dios,
que es lo que el hermano Oscar presentó, cómo las profecías se van desarrollando a nivel del reino de Dios, es decir, de su iglesia y de lo que va sucediendo en el cielo. Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, precisamente eso es lo que desarrolla, lo que está sucediendo en el santuario celestial y lo que a su vez como consecuencia de lo que sucede en el santuario celestial sucede aquí en la tierra, el surgimiento del movimiento adventista. Y ahí hay algo muy interesante porque, como bien lo presentó el hermano, eso está planteado en la profecía de los 2300 años, que se divide en dos partes, la profecía de las 70 semanas y luego el final de los 2300 años. Y hay un paralelismo impresionante, y es lo que sucede al final de cada uno de estos periodos. Al final de las 70 semanas está el surgimiento de la iglesia cristiana, que surge a partir de un chasco. Y al final de los 2300 años también está el surgimiento de la iglesia adventista, que no es otra cosa que la última etapa de la iglesia cristiana y que surge también a partir de un chasco. Bueno, ya ahí luego podríamos hablar un poquito del chasco del 44, es bien conocido, pero hay que recordar cuál fue el chasco del surgimiento de la iglesia cristiana al final de los 70 años. El chasco de los discípulos, ¿cierto? Ellos esperaban que Cristo se sentara en el trono como un rey terrenal y terminó en la cruz. Y ahí lo podemos ampliar con Lucas 24. Ese sería mi aporte en este momento. Bueno, muchas gracias, hermano Edwin, muy importante. Sí. Bien, a ese respecto, entonces yo, digamos, como para continuar el hilo de ese pensamiento, ¿cuál sería la relación, hermano Oscar, entonces que hay entre lo que estaba ocurriendo con Daniel y el inicio del tiempo del fin? ¿Por qué sí, exacto. Adelante. Mira, así como tenemos la seguridad y se cumplió que iba a haber un decreto y que iban a empezar 7 semanas y después 62 semanas y que durante esas 7 semanas se iba a reconstruir el templo y la ciudad, el enemigo no quería y eso fue terrible, pero Dios lo había dicho. Y en Esdras 6:14, a veces decimos que hubo 3 decretos, pero en Esdras 6:14 esa cita es muy importante, porque dice por decreto de Dios. Es la primera. Dios decretó que se iba a dar una orden y que se iba a reconstruir. Y por eso en el año 457 está reunido en Esdras 6:14, decreto de Dios, Ciro, Darío y Artajerjes, que fue el que realmente en el año 457 dio. El enemigo no quería que se hiciera eso. Fueron tiempos angustiosos, pero se empezó. En este momento nosotros también, nuestros hermanos van a hablar del tiempo de angustia, en la cual también se terminará la obra, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que esto es principio de dolores y que en 1798 Daniel, cuando Daniel recibió, dice, no entiendo, no sé, y el ángel le dice, mire, tranquilo Daniel, usted no se preocupe por entender eso, usted va a descansar y en el tiempo del fin va a ser desellado. Nosotros tenemos el privilegio y mañana vamos a hablar sobre el tiempo del fin, una profecía que me impresiona. Aparece la única profecía que aparece 7 veces en la Biblia, un periodo profético, que es el que nos muestra, Juanchito, cuando empieza el tiempo del fin. La profecía está 3 veces en Daniel y 4 veces en Apocalipsis, que nos da el inicio del tiempo del fin. Eso ya se cumplió también. Entonces, mañana no se pierdan el tema que vamos a mirar, y dirá Juanchito, bueno, pero usted iba a hablar del tiempo del fin y no nos habló. Entonces yo quería andar, así como se cumplieron las primeras 7 semanas, así como se cumplieron las 70 semanas, hermanos, los 2300 días
aparece un pueblo que Dios tiene preparado, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y ese pueblo, para honra y gloria a Dios, somos nosotros. Tenemos una verdad muy especial. Tenemos el conocimiento de las Escrituras, pero también tenemos la responsabilidad de compartirlo con los demás, con el mundo. Muchas gracias, Osquitar, gracias. Hay por ahí en el chat, hermano Elber, no sé si tengamos ahí pendiente, creo que hay una hermana por ahí con una inquietud que me parece que ameritaría que la tengamos en cuenta porque me parece interesante. Mientras tanto, recordemos a nuestros panelistas levantar sus manos para poder participar. Bueno, yo he notado, hermano Oscar, y Osquitar, como yo le digo cariñosamente, que, claro, seguramente usted nos va a hablar de esto, pero la pregunta es, ¿por qué el énfasis en el juicio investigador? Digamos que el tiempo de Principio de Dolores tiene muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, que precisamente una de las características de Principio de Dolores son lo que nos habla Mateo 24, guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, incendios, inundaciones. Todo esto es parte de Principio de Dolores. También está el sellamiento como un procedimiento, también está el zarandeo que es creciente, y hay muchos aspectos que están dentro de este gran evento. Sin embargo, noto que el énfasis suyo, y no voy a decir nada, espero que usted nos diga, porque a mí me parece muy acertado. ¿Por qué el énfasis es precisamente en el juicio investigador? Mira, Juanchito, ayer yo compartí la información para estas reuniones y me llamó un compañero del SENA, que salimos en el año 83, y me llamó y vio eso y me dijo, Osquitar, necesito hablar urgente con usted. Entonces yo le dije, bueno, después dijo, no, es urgente, necesito una videollamada. Entonces de una vez le marqué y me dijo, estoy a punto de morir, me siento que me voy a morir, Osquitar, no me quiero morir, estoy enfermo, tengo unos dolores impresionantes y tengo una angustia y no sé qué está pasando, yo no me quiero morir. Entonces yo le decía, mire, y estos mensajes, Juanchito, usted ve una forma diferente. Yo he cambiado hace mucho tiempo porque yo tengo las conferencias y salen muchas abuelitas, muchos hermanos, muy bonito, pero no entendí nada. A mí no me interesan Tíoco Epífanes, a mí no me interesan fechas, a mí que el cuerno pequeño, que la bestia, eso me asusta, a mí no me interesa eso, ¿sí? Y salen de las conferencias y una persona que está enferma con una enfermedad terminal, y entonces yo empiezo a hablarle que los papas de las bestias y todo. Entonces, este mensaje, hermanos, el centro es Jesús. Están problemas. Eres un inmigrante y no entiende por qué ese rey que está apoderado del trono está haciendo lo que hace y usted está inmigrando. Daniel fue un inmigrante. Daniel era un hombre que tenía todos sus proyectos, joven, para prepararse para servir en el templo. Destruyen el templo, destruyen la ciudad y destruyen su vida integral. Es un eunuco, no puede tener familia. Cuando un joven lo desea tener un hogar, una familia, y él es truncado, pero yo le decía a mi amigo, mira, no importa lo que pase, el Señor está contigo. Si tienes que morir, no se preocupe. No sé si él me está escuchando. Y muchas personas que están pasando por enfermedades terminales, muchas personas que son inmigrantes. Ayer había algún, bueno, María Corina, la salvación de los venezolanos y el premio Nobel. Pero hermanos, aquí es
la salvación nuestra está en Jesús. Pongamos la mirada en Él. No importa si no entendemos de fechas. Mira, yo le había pasado las fechas y los diagramas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cada uno de los que estemos escuchando sepamos, no importa mi condición, Dios está atento a la situación. El cielo está interesado y el juicio ya empezó, que lo vamos a ver mañana, vamos a verlo del principio, que usted vuelve y inicia, pero ¿qué pasa con lo de... Mañana, Juancito, vamos a hablar, pero a mí me da la seguridad de que así como se cumplieron estas cosas y Dios se ha mostrado a través de la historia, en mi vida y en su vida, no importa la situación que estemos pasando, Dios se mostrará. Y como los amigos de Daniel, si tenemos que morir, pues moriremos, pero mi esperanza está en el Señor Jesús. Amén. Qué precioso, Osquitar. Gracias. Desde el primer momento que ventilamos esta mesa de estudio, y quisiera mostrarles aquí cómo está mi mesa, llena de libros, de notas, porque es una mesa de estudio, y ojalá que en algún momento podamos, ¿por qué no?, abrir la cámara para la mesa, ¿no? Para que podamos ver, porque es una mesa de estudio. Bueno, otro detalle, Osquitar, que tú mencionaste fue que el Señor iría a realizar un juicio a favor de los santos, porque precisamente de eso era que se trataba, ¿no? El contexto. Quiere decir esto que cuando el Señor permite que Napoleón Bonaparte el 22 de febrero de 1798 tome prisionero a Inocencio VI y lo lleve a Francia, quiere decir que allí el Señor realizó un juicio en respuesta a esa súplica. Claro, había una profecía que yo le menciono que está 7 veces, que es la de 42 meses, la de tiempo y la mitad del tiempo, y la de 1260 años. Entonces, se le va a dar autoridad, van a ser perseguidos el pueblo, van a ser, pero le va a llegar el momento donde se le va a quitar ese poder y va a recibir una herida de muerte, ¿sí? Entonces, esa profecía, que es la que vamos a ver mañana, ¿sí?, nos muestra, Dios tiene el control. Durante esos 1260 años, la Edad Media, la Edad Oscura y el tiempo en el que Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por todas esas barbaries que se hicieron, estaba bajo control. Muchos dirían, pero ¿y Dios dónde está? ¿Y qué está pasando? No, todo está bajo control de Dios. Y lo más hermoso es que el juicio, dice, empezó. Vamos a ver cuándo empezó el juicio, pero lo más importante es que el juicio es a nuestro favor. Si nosotros, Juanchito, si nosotros miramos Daniel 2, la última parte de Daniel dice, va a haber reyes y estos reyes, pero al final va a haber un reino que va a ser tomado por uno que va a ser un reino eterno y va a ser, ese reino va a ser dado a los santos. En Daniel 7 dice lo mismo, el mismo acontecimiento. Daniel 7 dice estos poderes, pero va a llegar el momento donde el Rey de Reyes va a recibir el reino, que son las bodas del Cordero, que es lo que vamos a ver en la tercera presentación, que son las bodas del Cordero, cuándo empezaron y quién es la esposa, quién es el novio, que eso nos va a traer paz. En estos temas, hermanos, yo quiero hacer énfasis es en que tengamos la seguridad, la paz, la tranquilidad de que nosotros tenemos un abogado y tenemos un juez y el juicio está siendo dado a favor nuestro. Todo está a favor nuestro, Osquitar. Gracias. Eso nos llena de mucha alegría, de mucho regocijo, saber que el cielo está totalmente enfocado en nuestra salvación. Y anhelo y espero con mucha expectativa, con mucha alegría, las bodas del Cordero. Creo que es una de las cosas más maravillosas que nos puede estar pasando como pueblo en este tiempo,
y que, digamos, el participar o no de la boda del Cordero depende de nosotros. Claro. Totalmente. Hermano Elber, esto, ¿cómo vamos con lo de el chat? Bueno, no tengo aquí en este momento porque mi internet no me permite mirar. Básicamente, no sé si la hermana Santa ya en el máster tiene algunas preguntas. Solo quería hacer allí un comentario. Justamente cuando nosotros nos metemos en estos temas proféticos, empezamos a disfrutar de la paz que el Señor habla en las Escrituras. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Un hijo de Dios empieza a fundamentar su tranquilidad, su paz y su entrega en Cristo Jesús. Buscamos a través de Cristo Jesús esa paz que el cielo nos da, y es a través justamente de ver cómo el Señor ha actuado a través de toda la historia en favor de su pueblo, y justamente en este momento es cuando Él está más interesado en pelear por su pueblo. Amén. Bueno, ahí nuestra hermana Jacqueline Murcia, ella tiene una inquietud, estoy mirando acá, pero ella tiene una inquietud con respecto al pueblo judío. Creo que lo que ella preguntaba, no la logro encontrar, pero creo que lo que ella preguntaba, si bien recuerdo, es el tiempo de gracia para el pueblo judío. Es decir, ¿qué fue lo que terminó para el pueblo judío, Osquitar? Y no sé, Sí. perdón, Osquitar, si el pastor César, el pastor Deiner, el hermano Edwin quieren dar también un aporte a esta inquietud, también lo pueden hacer. Adelante, hermano Osquitar. Bueno, voy a dejar si de pronto el pastor o alguien quiere comentar. Bueno, Bien, bueno, mira, pues, Juanchito, el Señor le dijo al pueblo, Israel eran 12 tribus, 10 tribus desaparecieron porque no obedecieron, fueron rebeldes. El Señor habla con las 2 tribus y les dice, miren, no sean como su hermana, ya se desaparecieron. Ustedes van a ir a ser castigados, 70 años. Fueron castigados y el Señor dice, bueno, ya cumplieron, les voy a dar otra oportunidad para que usted, porque la tarea es que nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Por qué estoy yo en esta iglesia? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Cuál es mi tarea, mi función como pueblo? Ellos no cumplieron con esa tarea. Hablar de Jesús, hablar del amor de Dios. Entonces empezaron, fue a negarle al pueblo y decirles y tratarlo mal. Entonces el Señor en Daniel, en el año 539, antes de Cristo, Dios le dice a Daniel, les voy a dar otra oportunidad a ustedes como pueblo. Les voy a dar 70 semanas. Por eso el Señor Jesús dijo hasta 70 veces 7. O sea, les dio oportunidad al pueblo de Israel 490 años, que empiezan a contarse del año 457, para que cumplieran la tarea. Pero vemos que llegaron las 7 semanas, las 62, apareció el Mesías, no lo aceptaron, sabemos qué fue lo que pasó, lo torturaron, y en el año 34 siguieron, cuando se cumplen las 70 semanas, siguieron matando y persiguiendo al pueblo. Entonces el Señor dijo, y está ilustrado con la higuera, cuando Dios ve la higuera, la maldijo, se secó y dijo, nunca jamás produzca fruto. Entonces, el pueblo de Dios, de Israel de ese tiempo, dejó de ser el pueblo escogido y dejó de tener esa responsabilidad de predicar el evangelio. Digo, ahora es a los gentiles. Por eso viene Pablo a predicar a los gentiles, y por eso nosotros estamos con esta tarea. Los judíos ya no tienen esa tarea. Ahora, Osquitar, bueno, usted no, una pregunta personal, ¿usted no teme de ser señalado como un antisemita? Bueno, realmente es prohibido para los judíos estudiar ese tema, pero así como nosotros también nos da temor cuando hablar de la bestia y de los 1260 años de ese poder, hermano, no es antisemita, es lo que Dios dijo y se les encargó una tarea. Ahora, amén. Como persona, Juanchito, quiero aclarar, como persona, Dios no rechaza a ningún judío, a ningún ser humano, amén. Como persona. Ellos vemos, inclusive cuando Jesús murió y después sacerdotes y judíos se convirtieron, ¿cierto?
Y hoy en día se están convirtiendo muchos judíos, pero ellos no tienen la tarea. A ellos se les acabó el tiempo, ahora se les encargó la tarea a los gentiles. Y esos gentiles somos usted y yo. Amén, gloria a Dios. Pastor Deiner había levantado la mano, no sé si se arrepintió. Adelante, pastor. No, sí, tal cual como decía el hermano Oscar. La hermana Jacqueline le preguntaba si pues solamente la predicación o todo, no, se les quitó todo, perdieron toda oportunidad de ese mensaje de salvación y yo lo hablo, esta parte la hablo y lo aplico con la parábola de los obreros de la hora undécima, donde el Señor se ve en la necesidad de hacer 5 llamadas. Con el primer grupo que fueron los judíos, con ellos hizo un pacto en pagarles un denario al día. Fue con el único grupo que hizo un pacto. Ustedes serán mi especial tesoro, ustedes estarán en este mundo, ¿verdad? Como canales de salvación con estos temas, con estas herramientas que le voy a dar, pero por el orgullo de ser el pueblo escogido, ellos perdieron de vista eso. Rechazaron al Mesías, ¿verdad? Rechazaron al Mesías, les dio un poco más de tiempo y con ese apedreamiento de Esteban ahí pierden totalmente todo, tanto la predicación, la oportunidad de ser un pueblo como canal de salvación y dejaron de ser el pueblo del Señor. Ahora individualmente, como dice el hermano Oscar, ellos pueden, ¿verdad? Un judío puede salvarse, pero ya como pueblo no, perdieron totalmente la oportunidad en cuanto a predicación y en cuanto a salvación. En cuanto a ser el pueblo escogido, ¿no? En cuanto a ser el pueblo escogido, ahora somos los gentiles. Gracias a Dios. Bueno, bien, antes de que nuestro pastor César nos dé su aporte al respecto, aunque sí es en la misma dirección, porque Sí. Adelante, pastor, entonces adelante. Sí, yo quisiera de pronto compartir un poquitico el asunto de la gracia para el pueblo judío. Un Dios infinito que ama infinitamente, que tiene amor rebosante, que nunca se acaba, porque si es la característica infinita del Dios, el amor de Dios, su amor es eterno, nunca se deja de amar ni siquiera al pueblo rebelde. En su corazón quedará un dolor profundo de los que se han perdido. Si bien es cierto, dice Isaías, que él se consolará por aquellos que aceptaron su gracia y que finalmente se salvaron, uno generalmente cuando se acaba el tiempo de gracia para cualquier individuo, cualquier nación, como el caso de la nación judía, no es porque Dios tenga el decreto y dice aquí se acabó mi amor y aquí se acabó la posibilidad de amarlo o de salvarlo. Es porque el ser humano rompió todos los últimos recursos. Realmente el que rompe todas las posibilidades es el individuo. Dios siempre estuvo dispuesto. ¿Cómo lo sabemos? 70 veces 7 es una gracia enorme. Que le dio. Y aún así, cuando Cristo resucita, le dice lo primero que le dice a sus discípulos, a estos que me crucificaron, a estos malvados que me escupieron, a estos que desconocieron mi gracia, a estos que desconocieron todo mi trabajo durante estos 30 años, nunca les hables. Nunca dijo eso. Dijo, id primero a las ovejas del día de Israel, vayan primero a ellos. Otra vez, a pesar de que se había acabado la gracia, porque supuestamente ya se había terminado allí, sigue insistiendo. Y los discípulos durante todo el tiempo estuvieron insistiendo al pueblo judío. Realmente no se fueron tan rápido a los gentiles, estuvieron insistiendo. Entonces, como individuo, realmente el pueblo no, como individuo, los judíos no han perdido la gracia. Y es más, la gracia sigue siendo disponible inclusive hasta el último hálito de vida del ser humano. Es verdad que hay un tiempo en el cual se determina, pero se determina es porque el ser humano ya no quiso más. Es decir, la gracia, el decreto cuando se termina es porque definitivamente los seres humanos cerraron todas las posibilidades, llegaron a cometer el pecado imperdonable en donde no hay nada más que hacer, no porque Dios quiera, vamos a decir, cerrar unilateralmente su amor a los seres humanos, es porque ellos definitivamente, el Espíritu se retirará llorando, Cristo se retiró llorando de Jerusalén, y aún así después de que lo matan dice, pero insistamos, vayan a mi pueblo de nuevo, salvemos a otros, seguro que hay más allí, esa es la idea. Amén. Sí,
Bueno, sí, hermano Delber. Bueno, permítame, hermano Delber, agregar aquí un pequeño comentario para no perder el hilo de la idea que acaba de presentar el pastor César. Eh, Cuando el apóstol Pedro predicó después de recibir el Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro dijo algo muy fuerte. Bueno, digamos, recordemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y Pedro le habló directamente al pueblo judío y les dijo: vosotros matasteis al al autor de la vida. Equivaldría eso a decir hoy en día que que el pueblo judío cometió el crimen más grande de la historia de la humanidad. Claro. Y podemos ser señalados como antisemitas, pero es la verdad, como dijo Skitter, es real. Así que esa era la parte que quería comentar. Pastor Deiner tiene la mano levantada. Entonces, adelante y luego vamos con el hermano Elber. Mis amados, miren, la historia de Israel, del pueblo judío, debe de ser una solemne advertencia para nosotros hoy. Es una solemne advertencia. Me estaba acordando precisamente de una cita y por aquí la encontré en Eventos de los Últimos Días. En el capítulo La Iglesia de Dios de los Últimos Días, dice en esta versión que tengo, páginas 54 y 55, dice: en estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados. Ese es el secreto. Necesitamos rendir nuestra voluntad al Señor. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Mirad, y ese es Mateo 24:4, es el texto que más nos debe de preocupar a nosotros, mis amados. Mirad que nadie os engañe. Y yo soy el primero que me puedo engañar a mí mismo, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos el pueblo escogido, decía el pueblo judío. Somos esa nación santa. Somos ese pueblo escogido. Nosotros tenemos el sello de Dios, pero se perdieron. Como Siendo sí. el pueblo de Dios, se perdieron. ¿Por qué? Por no rendir su voluntad al Señor. Orgullo eclesiástico, bueno, en fin, tantas cosas. Una solemne advertencia es la historia del pueblo de Israel para nosotros. ¿Nos puede pasar lo mismo, Pastor Deiner? Yo digo que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Pura Es coincidencia. realidad. Gracias, Pastor, gracias. Muy Juanchito. interesante. Ok, Osquita, ¿tenía el turno el hermano Elber? ¿Se lo cede o...? Sí. Adelante, hermano Elber. Sí, aquí la hermana Sandra Reyes nos pregunta: el juicio para los muertos, hace una coma, para los vivos aún no. Hasta la última prueba para el pueblo de Dios, ¿qué es la ley dominical? O sea, son como 3 preguntas en una. Obviamente, le invitamos a la hermana que siga en los temas porque esto lo vamos a ver, correcto, lo vamos a ver en los siguientes temas. Le contesto así rápidamente: el juicio para los muertos, 1844, el Señor pasa al lugar santo, al lugar santísimo, empieza el juicio de los muertos en Cristo. ¿Cuándo va a ser el juicio de los vivos? No sabemos en qué momento la corte celestial termine el juicio de los muertos y empiece con los vivos. Y la ley dominical es el fin del tiempo de gracia, por decirlo de alguna manera así rápidamente, mi hermana. Así que continúe con los temas y usted va a aclarar cada pregunta que usted ha hecho en esta
mañana. De hecho, perdón que me meta así de sopetón. Adelante, De pastor. hecho, todo esto que vemos, terremotos, incendios, hambrunas, rumores de guerra, esos son eventos tendencia que nos llevarán al evento que marcará el final de todo esto, ley dominical. Correcto. Y es la recta final, ¿no? Es la recta Son- final de los eventos. Son los abrebocas. Muy bien. Osquitar. Bien, sí, hermanos, el Señor nos ha dado una responsabilidad más grande. Mañana voy a compartir unas citas como las que el ministro Deiner mostraba, de nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos. Del conflicto de los siglos dice, y así como el pueblo de Israel tenía todas las verdades para decir en qué tiempo, en qué lugar, cuándo iba a venir la primera venida del Mesías, nosotros también tenemos una gran luz para saber cuándo va a venir el Señor. No, esto no quiere decir que vamos, como muchos están diciendo, el año de la venida del Señor, Sí. eso no, pero sí nos va a mostrar qué tiempo más o menos y qué tan cerca estamos de la venida del Señor. Y vamos a hablar de la pregunta de la hermana del juicio. Vamos a la tercera conferencia, la charla, es sobre ya explicando el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Gracias, hermano Osquitar. Sí, es muy interesante. Mire, nuestro hermano Venancio, creo que quedó respondida la pregunta de nuestro hermano Venancio, ¿no? Él preguntaba que qué riesgo tenemos nosotros como pueblo si ignoramos la historia del pueblo de Israel al no cumplir su misión. Yo creo que la pregunta de nuestro hermano Venancio ha quedado respondida y pues sí, nosotros... Mañana se la voy a responder más. Con mayor claridad, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, pero queremos agradecerle, hermano Osquitar. Gracias que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por haberle escogido, porque sabemos que tiene mucho que aportar. Y quiero mencionarles un detalle muy interesante, que no es uno de nuestros objetivos, no es lo que perseguimos, no es lo que buscamos, pero hoy vi una asistencia de 208 dispositivos, lo cual para la honra y la gloria del Señor nos alegra muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque ojalá pudiéramos llegar a todos los habitantes de este mundo. Ojalá que todo el mundo, ojalá que, bueno, vamos hacia el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías y de Apocalipsis 18. Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Eso es lo que debe realmente llenarnos de regocijo, que ojalá todo el mundo conozca la historia del Salvador y ojalá todo el mundo se pudiera arrepentir. Sabemos que no será así, pero por lo menos debemos tener en nuestro corazón el anhelo y el deseo de llevar este maravilloso mensaje, esta maravillosa historia, estas buenas de salvación a todo el mundo. Muchas gracias a los panelistas. Hermano Elber, gracias, porque usted es un apoyo. Yo estoy tan agradecido y tan feliz de que usted haya llegado a acompañarme en esta tarea como moderador. Espero que mañana... Gracias. Esperamos que mañana tenga mejor señal. Claro que sí. Ok. Bueno, vamos a pedirle entonces a Pastor César que tenga la bondad y nos tiene la oración para cerrar acá con el grupo, ¿ok? El micrófono, Pastor. Gracias. Muy bien. Vamos a orar entonces para concluir. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos dado este privilegio de en estas horas de la madrugada, de la mañana, reflexionar en estos temas tan importantes relativos al principio del tiempo del fin. Reconocemos, Señor, que tú has establecido con absoluta claridad estos hitos proféticos, estas señales distintivas
que nos ayudan a reconocer que estamos en eventos sorprendentes y de una importancia mayúscula, una importancia decisiva, justamente para nosotros como pueblo de Dios. Ayúdanos. Nosotros no queremos reeditar la experiencia del pueblo judío, sino que, Señor, queremos hacer mejor las cosas. Ayúdanos, porque sabemos que estamos en peligros inminentes de descuidar estos asuntos tan importantes. Danos tu santa bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.